bien lugares para comenzar, para que no se nos haga tarde, vayamos con el tiempo adecuado. Muy bien, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar al Señor. Vamos a guardar silencio. Oremos al Señor. Querido Dios, grande y sublime, Padre Celestial, te damos gracias por tu hermosa palabra. Te damos gracias por alimentar nuestro corazón, nuestra alma con ella. Te damos gracias porque nuestra vida, cada día que pasa, adquiere el sentido que tú quieres, porque nos confrontas con tu palabra y quieres llevarnos a actuar en base a ella, a su dirección. Y agradecemos por la obra de tu Espíritu Santo que has hecho morar en el corazón de cada creyente, porque el Espíritu Santo usa tu palabra con ese propósito: guiarnos, conducirnos cada día hasta ser semejante a nuestro Salvador en nuestra conducta, en nuestra manera de ser. Y te damos gracias porque en medio del trajín de la vida, las tareas cotidianas de la vida, podemos ver que tú nos guías paso a paso. Agradecemos por el tiempo que nos das de reflexionar en tu palabra en este momento. Agradecemos la libertad que tenemos para ello y bendecimos tu nombre, tu glorioso nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos ante un libro maravilloso. Estamos ante un libro muy desafiante. Y sin lugar a dudas, como resumen nada más del mismo, porque pues no estamos estudiando el libro de Daniel como tal, pero sí podemos ir mirando algunas partes y resumiendo, ¿verdad?, algunas partes importantes del mismo. Yo no sé qué le produjo a usted estudiar Daniel. La verdad no sé qué le produjo. Lo que sí le puedo decir es lo que él produce en mi corazón mientras voy leyendo este libro. Me ubica en mi contexto, me ubica en donde estoy parado y me proyecta, ¿verdad? Me proyecta hacia lo que viene. Y la verdad, sin lugar a dudas, eso me anima. O sea, ver a Daniel en lo que él pasó, lo que él vivió, ¿verdad? Alrededor del siglo 500 antes de Cristo, y lo escribe, la manera tan vívida, tan nítida, tan clara como Dios obra en su corazón, y lo que no solo lo que él vivió, sino lo que él recibió en visión de parte de Dios en cuanto a los eventos futuros, futuros cercanos para él y futuros distantes en el cual aún nosotros hoy día vivimos. Así que ver el libro de Daniel es maravilloso. Vamos a llegar al momento de estudiar Daniel y Apocalipsis. No tenga miedo cuando estudiemos esos libros, porque en verdad son libros maravillosos sobre los últimos tiempos. Estudiaremos profecía también dentro de todo esto. Así que vamos a tratar en estos 30 minutos de ver de una manera resumida lo que es Daniel. A primera instancia, cuando usted lee Daniel, piensa que es un libro que está escrito de una manera cronológica, pero si uno conoce un poco la historia, se va a dar cuenta que no está cronológicamente escrito. Ahora, así el Señor lo dispuso, ¿verdad? Y sin lugar a dudas hay lección en eso, pero hoy día vamos a tratar de verlo de una manera cronológica y sacar el mayor provecho posible a esos eventos históricos. Ahora bien, todo comienza en el año 605, ¿verdad? ¿Qué sucede en el año 605? Antes de Cristo. Vamos a hablar de la fe de un hombre, de la fe de Daniel, una fe que se empieza a describir, ¿verdad?, a partir de su cautiverio.
En el año 605, ¿verdad? Él es llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Y allí comienza la vida de este muchacho. En este entonces, en su cautiverio era un muchacho, probablemente entre los 15 y los 18 años quizá, ¿verdad? Y hemos leído Ezequiel la semana pasada, y qué importante es ver que hay jóvenes que responden al llamado de Dios y al trato de Dios en sus vidas, y Dios hace cosas grandes a través de ellos. Bueno, pues Daniel, cuando fue llevado cautivo, cuando inicia esta aventura de su fe, Daniel tenía entre 15 y los 18 años, 19 quizá. Así que era un joven. Ahora, en el capítulo 1 se narra un poco esta escena. A esa edad él llega a hacer un compromiso muy fuerte con Dios, ¿verdad? Un compromiso que marcó la esencia de todo el libro. Y ese compromiso lo adquirió a los 18 años, entre los 15 y los 18 años. Nuestros jóvenes a esa edad están en la pavada a veces, ¿verdad? Pero Daniel a esa edad ya había adquirido un compromiso con el Señor. Y dice en el capítulo 1 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, si nosotros vemos el capítulo 1, hay cosas, habría razones o excusas para que Daniel pudiera haber accedido a la presión. Hermanos, en el capítulo 1 a Daniel le cambiaron toda la esencia de su vida, todo su entorno más bien. Le cambiaron su país. Ya no estaba en Jerusalén, ahora estaba en Jerusalén, ahora está en Babilonia. Nada más una distancia, no sé, de varios cientos de kilómetros. Y lo llevaron no en las mejores condiciones, no en aire acondicionado. Se lo llevaron en situaciones críticas y difíciles, como esclavo ahí. Ahora le cambiaron el país, le cambiaron su lenguaje. Ya de repente empieza a recibir educación e instrucción en un idioma diferente al hebreo. Y la idea de Nabucodonosor, cuando él elige a Daniel, a Misael, Azarías y a... ¿cuál es el otro? Misael, Azarías y Ananías, ¿verdad? El propósito era, como ya que eran jóvenes inteligentes, ¿verdad? Eran jóvenes muy capaces, pues tomarlos, educarlos a su manera, con su filosofía, y hacer de ellos hombres sabios dentro de su cultura y dentro de su reino. Así que le cambian el lenguaje, le cambian la información. Ya empiezan a introducirle nueva información, nueva filosofía, nuevas creencias, nueva instrucción religiosa. O sea, le cambian todo, empiezan a hacerle un coco wash a Daniel desde esa edad. Entonces, y no solamente eso, le cambian sus nombres, porque sus nombres eran nombres bíblicos. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, no sé si usted alcanzó a ver qué significa el nombre de Daniel. Dios es mi juez, o justicia de Dios. Y el nombre de Misael es ¿quién es Dios? ¿Quién es como Dios? ¿Quién como Dios? El nombre de Azarías es Jehová es mi ayudador. En fin, les cambian los nombres y les colocan como consecuencia nombres de ídolos paganos, nombres de los ídolos de Babilonia. Es decir, tenían todo en contra para acceder a ser lavados en su cerebro y a cambiar toda la perspectiva de la vida que ellos habían tenido de parte de Dios en Jerusalén. Así que en el capítulo 1 podemos ver ese entorno histórico, ¿verdad? Y sin embargo, y no obstante toda esa presión, Daniel dice en el capítulo 1, en el pasaje que mencionamos, en el versículo 9, en el versículo donde dice que Daniel propuso en su corazón. En el 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. No era que Daniel precisamente quería ser naturista y vegetariano, ni mucho menos, ¿verdad? Simplemente que al haber comido del alimento sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Algo tenía que ver con el nombre de Dios, ¿verdad? Y era de alguna forma un ataque al nombre de Dios, a la gloria de Dios.
y él decide no contaminarse. Él decide sostenerse a esa edad fiel al Señor. Ahora, toda la historia y la trama usted lo conoce en el capítulo 1. Como él llama al eunuco y le comparte la propuesta, hace una propuesta, ¿verdad? Y después de los 7 días mire nuestro rostro para ver si realmente estamos debilitados. Y después de esos días se ve que el rostro de ellos era más fresco, más con más vitalidad, con más salud que aquellos otros que participaban de viandas suculentas. Ahora bien, ¿era que Dios quiere o Dios quiere que seamos vegetarianos propiamente? Y muchos de aquí lo toman. Nada que ver. Simplemente que Dios quiso que fuera así, que su nombre fuera glorificado, ¿verdad? Por la osadía y el testimonio de este joven. ¿Sabe? Esto me habla de que cuando la fe está dispuesta a caminar en obediencia al Señor, Dios siempre bendice la vida porque su nombre es glorificado. Y ya sabemos la historia en este capítulo 1. Ahora, en el capítulo 2, algo pasa a los 2 años. Daniel tiene un sueño a los 2 años. Nabucco tiene un sueño a los 2 años. Y este hombre, ¿verdad?, olvida aparentemente el sueño. Y empieza a buscar a los magos y a los astrólogos, y como nadie da respuesta a su sueño, nadie le escribe el sueño, entonces les manda matar, cuello a todos. Y Daniel dice: espérense, yo quisiera que me den una chance de poder compartir esto. Vamos al capítulo 2. Y veamos cuál es la actitud de Daniel aquí. ¿Qué hace Daniel? Vamos al versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación del rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. O sea, él no atrevidamente va y inmediatamente actúa. Él todavía no se cumple los 3 años de estar encerrados con ciertos alimentos, con ciertas condiciones. Solamente pasan 2 años. Y él habla con sus amigos, se encierran, oran al Señor, piden sabiduría, y usted sabe la historia. El Señor le revela a Daniel cuál es el sueño, y también le revela la interpretación del sueño. Al final del capítulo 2, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el nombre de Dios ante el testimonio valiente de este joven? El nombre de Dios es glorificado, el nombre de Dios es conocido. El rey asume que es Dios quien actuó, el Dios de Daniel, el Dios todopoderoso de la Escritura. Y así vamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3 vemos una escena. Hasta aquí todo va cronológicamente correcto. Al capítulo 3 vemos a Daniel en el horno, a los amigos de Daniel en el horno de fuego. Ahora bien, ¿se ha preguntado por qué Daniel no aparece en el mapa? ¿Por qué Daniel no aparece en este capítulo? Acordémonos que al final del capítulo 2, Daniel es levantado en alta estima, es colocado como encargado o líder de los sabios de aquel entonces, después de que se honró al Señor, ¿verdad? ¿Y qué hace Daniel? De una manera muy sagaz, en el último versículo del capítulo 2. Habla bien de sus amigos al rey, ¿verdad? Y los sugiere para que ellos ocupen lugares prominentes en el reino, en el gobierno, cosa que accede el rey Nabucodonosor. Así que en la escena termina el capítulo 2 ubicando a Daniel en el liderazgo de los magos o los sabios o los astrólogos o las personas más inteligentes, y a sus amigos en el gobierno. Así que la situación del capítulo 3 da por sentado que Nabucodonosor entiende quién es Daniel y no conoce ampliamente a sus otros 3 amigos, ¿verdad? Y cuando él hace la estatua de oro, vamos al capítulo 3,
Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Es decir, este semejante monumento tenía 30 metros de alto. Estamos hablando de ¿cuántos pisos? Un codo era de 45 centímetros. Si era de 60, casi 30 metros. ¿Cuántos edificios? El caso es que era un semejante monumento y todo de oro. Ahora bien, ¿era difícil para Babilonia adquirir inmediatamente o rápidamente una adoración a esa estatua? ¿Era difícil? No. ¿Por qué no era difícil? Estaban acostumbrados a adorar a todos. Porque todo era idolatría ahí. Habían cientos de dioses. Así que uno más al contexto, pues no pasa absolutamente nada. Pero vamos al versículo 16. Y aquí vamos a hablar un poco de la confrontación de la fe. Tú dices que tienes fe, tú como creyente dices que tienes fe. Dice el versículo 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron ante la insinuación o la orden de inclinarse cuando sonara la música, de inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 19. 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esos son los sábados hechos, muchachos. A todo esto solamente han pasado 2 años. Es decir, si fueron entre los 15 y los 18, 19 años, aquí estamos hablando que tenían cerca de 20 años. Y sin embargo, a esa edad se paran firmes y dicen: solamente el Señor Dios puede librarnos. De hecho, puede hacerlo. Pero aun si no lo hiciera, nosotros no nos postraremos ante la imagen. Y uno pudiera pensar que el Señor siempre nos va a sacar de momentos y de situaciones como estas de esta forma. Y no. Si usted recuerda, podemos mencionar a muchos, pero si usted recuerda a Juan el Bautista, tenía muy poco tiempo de hacer su ministerio y sin embargo lo degollaron. Así que Dios quería glorificar su nombre aquí. Y al final del capítulo 3 nuevamente vemos que el nombre de Dios, ¿qué es? Es glorificado y es exaltado. Vamos al capítulo 3, en ese mismo capítulo 3, los últimos versículos. Dice el versículo 28: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijese blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar a este. Así que el nombre de Dios es glorificado. No es tan importante Sadrach, Mesach, Abednego o Azarías, Misael y Ananías. No son tan importantes. ¿Quién es importante? El Señor, la gloria de Dios. Los siervos de Dios están para cumplir una misión a la cual Dios llama con un propósito en particular, y el propósito que tiene Dios es glorificar su bendito nombre. Siempre. Siempre. Así que si el Señor permite adversidad en su vida, si el Señor permite bonanza en su vida, sea como fuere, Dios quiere que su nombre sea glorificado. Y de ahí vamos al capítulo 4. Seguimos todavía un poquitito con la secuencia. Y aquí vemos una situación particular de Daniel. Aquí Daniel ya no era un muchachito, ya no tenía 20 años. Y sucede esto: aconteció, Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, pasos sean multiplicadas. Conviene que yo declare las señales
y milagro que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, dice Nabucodonosor. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, empieza a narrar, y de repente tiene un sueño este hombre, que había sido bendecido por Dios, y tiene un sueño acerca de un árbol, ¿verdad? Y llama nuevamente a Daniel para que Daniel dé la interpretación del árbol. Y es ahí en este capítulo 4 donde sabemos en la historia que Nabucodonosor, ¿verdad?, se ensoberbece. Piensa que toda la majestuosidad de su reino era por obra suya, por capacidad suya. Y Daniel antes le había instruido que no era así. Y no solamente eso, cuando Daniel revela la historia, revela el sueño, le dice nuevamente que tenga cuidado su corazón y que hiciera o actuara como un rey temeroso de Dios. Pero solamente pasan 12 meses y Nabucodonosor olvida eso. E inmediatamente se le sube el ego hasta la punta de su cerebro y se para y ve su reino, la majestad de su reino, y dice que todo eso es obra ¿de qué? De él. Y como la sentencia estaba dada por el profeta Daniel en su interpretación, 7 años, hermanos. En ese momento Nabucodonosor empezó a comportarse como un animal y caminó en el monte comiendo pasto. Y dice la escritura que la nieblina o el rocío de los días y los días eran sobre él siempre. Dios aborrece el orgullo. Dice el Señor que a los humildes el Señor los exalta y a los soberbios el Señor los humilla. Y en la historia del Nuevo Testamento hubo otro rey que se atrevió a actuar de la misma forma que este hombre, y fue Herodes, que se atrevió a decir en el libro de los Hechos, mirando su reino y hablando y arengándole a la gente, diciendo: voz de Dios y no de hombre, refiriéndose a él mismo. Y la escritura dice que en ese momento cae infartado, cae muerto, y dice la Biblia que en ese lugar, en ese mismo momento, fue comido ¿por qué? Por los gusanos. Aquí Nabucodonosor experimenta lo que es el hecho de ir en contra de la soberanía de Dios, de la gracia de Dios, y él cae en un estado de animal. Le crecen las uñas como si fuera un animal, le crece el cabello, se comporta como un animal. Bueno, hay algunos que a veces parecemos así, pero en aquel entonces este hombre textualmente se comportó como un animal. Hizo las cosas propias de un animal. 7 años. 7 años. Hasta aquí todo es cronológico correcto. Pero ya después pasamos al capítulo 5 y ya no es correcto. Por eso lo ideal sería que nos fuéramos hasta el capítulo 7 en la cronología bíblica de este libro. Y en el capítulo 7, saltemos el 5 y 6, hay visiones. Visión de las 4 bestias. ¿Se acuerdan de las 4 bestias? Y esas 4 bestias hacían representación de 4 reinos, de 4 imperios. Y esto es parte de la historia, y que es precisamente Babilonia, es Media y Persia, es Grecia y es Roma. Y Daniel tiene una visión, y la 4ª bestia, dice Daniel, que le produce un espanto terrible, la 4ª bestia. Y saben, no estamos en clase de profecía ni mucho menos, pero estamos todavía en el periodo de la 4ª bestia. Ya pasó el imperio babilónico, ya la historia nos narra que siguió Media y Persia, siguió Alejandro Magno con Grecia, y después, un siglo antes, ¿verdad?, entra el imperio romano. En el último siglo de la era entra el imperio romano. Cuando nace el Señor Jesús, está el imperio romano. Ahora bien, capítulo 8
Vemos otra visión que Daniel tiene, es la visión del carnero y del macho cabrío. Y estos dos animales solamente nos hacen representación de dos reinos, de dos imperios, que son precisamente Media y Persia y Grecia, ¿verdad? En esta historia. ¿Quién está detrás de estos reyes? ¿Quién está gobernando por encima de estos reyes? ¿Quién gobierna por encima de las naciones y de los reyes? Dios. Y Daniel, que dice, Dios es mi juez, está de alguna manera participando en cada diferente reino y cada diferente rey. Y la influencia que Daniel ejerce sobre estos reyes es impresionante. Ojalá y los cristianos pudiéramos influenciar a nuestros gobiernos. Quizás los cristianos pudiéramos, sin meternos en la política propiamente, pudiéramos ser consejeros. A veces en los países, como en el país como los Estados Unidos, pues hay muchos consejeros que son cristianos. Ojalá pudiéramos tener consejeros aquí, que nuestro presidente pudiera buscar entre los evangélicos, entre los cristianos, personas que pudieran estar en su gabinete como consejeros y guiar y dar pautas en la forma como debe de ser gobernado un país. La escritura dice que tenemos que orar por nuestros gobiernos, dice 1 Timoteo capítulo 2. Y ojalá los cristianos pudiéramos, ¿verdad?, llegar a tener una influencia como Daniel, pero la vida de Daniel era una vida verdaderamente comprometida con Dios. ¿No será quizá que nos faltaría que los cristianos tuviéramos una identidad y un compromiso con el Señor todavía más firme? Ok, aquí estamos ya no estamos con Nabucco, aquí estamos con Belsasar, ¿verdad? Y Belsasar es, bueno, según la historia, es hijo de un tal Nabónido, ¿verdad? Así que ya Nabucodonosor desapareció de la escena, él ya murió y ahora está Belsasar. Ahora sí vamos al capítulo 5. En el capítulo 5 vemos la escritura en la pared. Belsasar en su reinado comete la osadía de hacer un banquete, una fiesta, y invita a sus más fieles seguidores, y en el momento de la fiesta mandan traer los vasos, los utensilios del templo, y ahí empiezan a hacer blasfemia con aquello que era dedicado al Señor, y ellos empiezan a perturbar, ¿verdad?, con una práctica pagana. Y aparece un juicio sobre Belsasar, de que su reino iba a ser muy breve. Y saben, fue bastante breve. Y de ahí pasamos al capítulo 6, y uno diría, pues Daniel tendrá ¿cuántos años aquí? ¿Unos 40, 30? No, porque aquí este capítulo ya Daniel tiene alrededor de 80. ¿Se dan cuenta que no es cronológico el libro? Ya Daniel tiene como 80 años. Imagínese a usted echar a un señor de 80 años a un foso. ¿Quién guardó el esqueleto de este hombre? ¿Quién guardó la estructura física de este hombre al ser lanzado? Y tuvo que haber sido lanzado desde determinada altura, porque dice la escritura que todavía no, cuando caen los enemigos de Daniel, todavía no habían caído al piso, y los leones ya se los habían agarrado y se los habían comido y se los habían quebrado. Así que imagínense ser aventado a los 80 años en un foso así. Ahora es interesante, hermanos, que aquí en el capítulo 6 ya no está Belsasar. ¿Quién está? Está Darío. ¿Y cuál es el imperio? Es Persia. Ya no es Babilonia. Y Daniel sigue haciendo influencia en el corazón de los reyes. Sigue. Hermanos, y ya si vamos rápido al capítulo 9, quizá es la parte más hermosa de este libro, que Daniel a los 80 años empieza a revelar la visión del futuro
conocida como las 70 semanas de Daniel. Y sabe, es muy necesario e importante que la iglesia de Cristo pueda conocer profecía bíblica. Y este capítulo 9 es un libro muy profético, inmediatamente hablando, porque desde que dice la escritura, si me acompañan al capítulo 9, versículo 25, dice así: sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuántos años serían? 6 semanas y 62 semanas. Serían 69 semanas. 490 y tantos años. Y desde el decreto de Esdras, acordémonos que hay 3 decretos en la Biblia. El decreto cuando salió Zorobabel, el decreto cuando salió Esdras, y el decreto cuando sale ¿quién? Cuando sale Nehemías. Y Nehemías va a construir o a reconstruir los muros de la ciudad, porque ya Esdras había reconstruido el templo. A reconstruir los muros de la ciudad alrededor del año 445. Dice que desde ese momento hasta el Mesías príncipe pasarán 7 semanas y 62 semanas. Y eso se cumplió. Si usted va, si me acompaña rápidamente al Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 23. Hermanos, un día muy pronto, terminando quizá este estudio de regreso a Jerusalén, estudiaremos profecía. Dice la escritura en el capítulo 12, versículo 23 de Juan. Vamos desde el 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre... ¿Cuál era la frase que decía antes de esta? No es mi hora. No es mi hora. No es mi hora. No es, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. No es mi hora. Todavía no llega mi hora. Y sin embargo, cuando aparecen los griegos, que son los gentiles, ¿qué dice el Señor? Ha llegado mi hora. Y un escritor, una persona que fue midiendo los tiempos desde el decreto de Artajerjes hasta aquí, se cumple perfectamente las 62 semanas, las 69 semanas que Daniel narra. Textualmente. ¿Quién es soberano sobre eso? El Señor. El Señor tenía aproximadamente ¿cuántos años? El Señor Jesús. 30 años. 33 años. Y hasta ahí se cumple puntualmente el plan de Dios de las 69 semanas de Daniel. Y todo está acá. Pero falta una semana, ¿no es cierto? Sí. Y de Daniel capítulo 10 en adelante hasta el capítulo 12, Daniel habla de la siguiente semana. Ahora, ¿cuándo se terminó la semana 69? Hace 2000 años aproximadamente. Y todavía falta una semana. ¿Qué sucederá? ¿Qué acontecimiento sucederá que dará pauta al inicio de la semana 70 de Daniel? La aparición del Anticristo. ¿Dónde empezará la semana 70 de Daniel? Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Cuando Él venga por su iglesia, entonces empezará a correr el periodo de la semana 70 de Daniel. ¿Sabe? Cuando yo veo esto, yo solamente puedo pensar: qué bendición tan grande tiene el creyente en Jesucristo hoy día.
que lo que habló Daniel hace 2500 años atrás se ha cumplido en las 69 semanas perfectamente en el calendario de Dios, y que pronto entraremos en la semana 70, y muy pronto, al menos más pronto que cuando Daniel lo escribió. Y sabe, el pensar que la vida del Mesías se será quitado, como dice Daniel capítulo 9, y venga todos los acontecimientos que han venido durante 2000 años y los que vendrán después del arrebato de la iglesia, anima el corazón. Pero ¿dónde comenzó esto, hermanos? ¿En dónde comenzó esto? En el corazón de Dios. Y en esta historia comenzó en un joven que Dios tomó a sus 16, 17, 18 años, y ese joven le dijo al Señor: yo quiero hacer tu voluntad, tú eres mi juez, tú eres mi juez, y nada de lo que suceda en mi entorno podrá sacarme de mi amor a ti y de mi fidelidad a ti. A usted y a mí, ¿qué es lo que nos mueve cotidianamente en nuestra vida cristiana? ¿Qué nos mueve? Estamos tan animados y fortalecidos y edificados en la Escritura y en el amor al Señor y en la comunión con el Señor, de tal forma que anhelamos caminar en su plan y en su voluntad, de que lo amamos de tal forma que lo amamos a Él, amamos su persona, amamos su palabra, amamos su plan, amamos su voluntad, y que estamos dispuestos a entregar nuestra vida completamente a Él, al precio que sea. No estamos influenciados por el pecado, por el mundo, porque hemos decidido caminar con el Señor. Y aunque el mundo nos quiera influenciar, y aunque el mundo nos quiera llevar a sus formas de filosofía y su forma de ser y de vivir, podemos decir como el apóstol Juan capítulo 2: no amamos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre, del Padre, permanece para siempre, y viviremos eternamente con Él. La Escritura no narra la forma como Daniel murió, pero él se sostuvo más de 60 años fiel a su Dios, y no importó ninguna influencia, no importó ningún rey, no importó ninguna amenaza, no importó ninguna filosofía. Él amó al Señor hasta el fin, hasta el fin. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Qué nos dice Daniel a nosotros? Nos alienta a caminar en la fe de Daniel desde el inicio, desde el momento en que nos convertimos, en la confrontación de nuestra fe, en la constancia de nuestra fe, hasta madurar en nuestra fe en Jesucristo. Que esa sea la realidad de su vida y de la mía, hasta que Cristo vuelva, hasta que Cristo venga por su iglesia, o hasta que usted y yo dejemos este mundo. Dejemos este mundo. Cerraremos nuestros ojos aquí si es que morimos antes del rapto de la iglesia. Cerraremos nuestros ojos aquí y lo abriremos ahí. O si el Señor Jesús viene ya, entonces dice la Biblia que seremos arrebatados y seremos transformados a la imagen del Señor. Y estaremos, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13, y estaremos con el Señor por siempre. Por siempre. Y algún día estudiaremos todo lo que es eso del arrebato de la iglesia, los 7 años, los 3 años y medio, los siguientes 3 años y medio, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con la Escritura en Apocalipsis y Daniel. Lo haremos pronto. Vamos a ver. Señor, yo te alabo grandemente por este hermoso libro. Bendigo tu nombre, Señor, por tu bondad. Te agradezco la frescura de tu palabra, corazón.
Te agradezco la forma tan maravillosa como tú obras. Y cuando miro y cuando veo cómo somos los seres humanos, Señor, no me canso de darte gracias y de alabarte a ti, porque tú eres quien nos ministras, tú eres quien nos transformas, tú eres quien nos instruyes, tú eres quien nos confrontas, tú eres quien nos sostienes en nuestro andar en la fe, tú eres, Señor, de una manera magistral quien trabajas en el corazón de cada uno de nosotros. Estamos esperando el regreso de nuestro amado Salvador, estamos esperando el momento en que Cristo venga por su iglesia, Señor. Estamos esperando el momento en que esa semana 70 se ponga en acción. Y Señor, no nos da miedo, al contrario, nos anima a saber que tu calendario perfecto, tu voluntad es perfecta. Suplicamos tu dirección para nuestras vidas y mientras caminamos en este mundo, guíanos para amarte, para servirte, para exaltarte a ti por sobre todas las cosas. Que en nuestra vida lo más importante de nuestra vida seas tú, sea tu palabra, sea tu voluntad. Gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia en Cristo Jesús.